Resulta que hasta ahora que no, espérenme, paro porque quiero moverme. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos calculado la complejidad exacta de los algoritmos, o sea, hemos sido súper precisos. Este algoritmo es n cuadrado más 8, este algoritmo es tal, ¿sí? Pero realmente eso no es muy útil ya hablando en términos de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque si usted me dice que un algoritmo es n cuadrado más 5n menos 9, y usted me dice otro algoritmo es n cuadrado menos 8n más 6, pues una ciencia cierta es difícil ver cuál es mejor. Ustedes más o menos tienen idea de matemática y podrían decir, no, este es mejor que el otro. Pero realmente no. Es mejor utilizar una notación mucho más sencilla. Y eso es lo que ustedes notan cuando ven la descripción de algoritmos. Ustedes van a ver algoritmos, no, que este es O de n cuadrado, que este es θ n, no sé si alguna vez lo han visto. Insertion sort, por ejemplo, es O de n cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué le dice a usted? A grandes rasgos, ¿cómo es el comportamiento del algoritmo? Entonces, para eso vamos a utilizar las notaciones. Creo que hoy alcanzamos a ver la O, que es la más importante. Luego la omega, pero la omega no es tanto, la omega no se usa, pero sí la teta. La teta es una combinación entre O y omega. Y tenemos las notaciones estrictas, ¿sí? Esto es por terminología del curso, pero realmente las estrictas es como para entender. Luego hablaremos de la terminología de complejidades y la clasificación de los problemas. Entonces, para entender esto, por ahora, pues como lo hemos hecho así, pero realmente esto no nos dice nada. ¿Sí? Esto realmente no nos dice nada. Entonces, es más fácil decir que esto es O de n al cuadrado. Siempre nos vamos a ver en el término del polinomio de mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado aquí? Ustedes ven que es n al cuadrado. X es una constante por n al cuadrado. Esa constante no me interesa. Yo voy a decir que este algoritmo es n cuadrado que tiene complejidad cuadrática. ¿Sí? Entonces, esto permite analizar y comparar más fácilmente los algoritmos, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Básicamente. Entonces, por ahora vamos a estudiar cómo las funciones crecen. Bueno, debo anotar, esta complejidad también nos dice cómo se comporta el algoritmo a medida que la entrada crece. A mí no me interesan entradas pequeñas, a mí me interesan son entradas muy grandes, ¿sí? Y ustedes que ven con entradas muy grandes, miremos estos dos términos, 3n cuadrado y 2n, y los podríamos graficar. Cuando el n es muy grande, realmente podemos depreciar en 2n. Realmente no tiene mucho efecto. Por ejemplo, 3 a la 1 millón al cuadrado más 2 por 1 millón. 2 por 1 millón son 2 millones. Y 3 por 1 millón al cuadrado son 3 billones. Estamos hablando de que tiene 6 ceros y el otro tiene 12. Pero realmente la cantidad de, o sea, 1 millón frente a 1 billón es despreciable, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El truco es observar cuál es el polinomio de mayor grado en la ecuación. Y bueno, como ustedes pueden ver, tenemos dos funciones, f de x y g de x. ¿Qué podemos decir de f de x con respecto, perdón, de g de x con respecto a f de x? ¿Qué podemos decir de esta g de x con respecto a eso? Siempre está arriba, ¿cierto? O sea, podemos decir que a ciencia cierta de que f de x siempre va a ser menor que g de x. Entonces, eso es lo que dicen acá, ¿cierto? Entonces se dice que g de x es una cota superior de f de x. Es como una especie de techo, ¿sí? Es una especie de techo funcional, techo asintótico se llama. ¿Qué quiere decir? Que f de x nunca va a estar por encima de g de x. Por ejemplo, este techo es un techo asintótico. ¿Por qué? ¿Va a haber un estudiante más alto que este techo? Sí. No. Pues yo que lo conozca, no. A menos de que sean dos estudiantes metidos en una... ¿Cómo se llama? No, o alguien que tenga 2 pies de... Pero digamos que como seres humanos, usted no va a encontrar un ser humano más alto que este techo. O sea, yo puedo decir que con respecto a su altura, esto es un techo asintótico. No va a haber un estudiante en este salón de clase que sea más alto que ese techo. ¿Estamos de acuerdo? El techo está como a 2 metros algo. Miren, por eso podemos decir que x cuadrado es cota superior de x. Vamos a ver que acá va a haber una diferencia. ¿Ven que aquí x cuadrado está por debajo de x? Pasa en los menores que 1. ¿Sí? En los menores que 1, x cuadrado está por debajo. Pero realmente eso no nos importa. Vamos a mirar hacia él, hacia el infinito. Si al principio de la función pasa que una esté por debajo de la otra, no importa. Vamos a verlo hacia él, infinito, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa acá? Otra anotación. Números negativos no vamos a mirar. Solo vamos a ocuparnos en este cuadro. ¿Vale? ¿Por qué no nos interesan números negativos? ¿Complejidades negativas existen? No. O sea, no tiene sentido hablar de una complejidad negativa. Si un algoritmo tuviese complejidad negativa, te daría la respuesta antes de que le ingresen la entrada. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Vale? O sea, nunca van a ver ni complejidades negativas ni entradas negativas. Metí un arreglo de -5. ¿Te conoce un arreglo que tenga -5 posiciones? No, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros somos matemáticos de lo discreto, recuerden. Si usted le pregunta qué estudia y quiere mostrarse y quiere picársela, usted dice, yo estudio matemática discreta. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Una de las aplicaciones de la matemática discreta es la computación. Nosotros realmente somos matemáticos, pero discretos, ¿sí? O sea, realmente computación es matemáticas. ¿Ustedes los engañaron cuando les dijeron que esto era puros huevos? ¿O sabían desde el principio que esto tenía matemáticas hasta para regalar? Sí. Entonces nosotros somos matemáticos, pero discretos, ¿sí? O sea, porque están los matemáticos generales que estudian todo, que esos profesores que ustedes les dan los cursos de cálculo, ellos son matemáticos de todo. Pero nosotros somos un área de las matemáticas, que es computación, que es un subárea de las matemáticas discretas, ¿sí? Bueno, lo siento. Miren, ¿qué podemos decir de x y raíz de x? Pues que x es cota superior de ¿quién? Raíz de x, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué podemos decir de x y seno de x? Que x es cota superior. Que x es cota superior de seno de x. Logaritmo, ¿qué podemos decir ahí? Que x es superior. Es cota superior del logaritmo de x. Y aquí ya tenemos. ¿Qué podemos decir de x cuadrado con respecto a las otras funciones? Que es la cota superior. Que es la cota superior. Entonces la definición que vamos a ver de cota superior es que una función es cota superior de un conjunto de funciones. ¿Sí? De un conjunto de funciones. ¿Por qué? X cuadrado es cota superior del conjunto x, raíz de x, logaritmo de x. Pero si ustedes observan aquí hay infinitas funciones. Es un conjunto de tamaño infinito. ¿Sí? Entonces pilas cuando yo les hable de la pertenencia. Entonces acá miren, x cuadrado es cota superior de seno más x. No importa este pedazo de acá donde no se cumple. Realmente no importa hacia el infinito. Miren esto. Bueno, ahí lo muestra. Entonces, para que una función sea cota superior de otra, debe serlo para todos los valores de x mayores que un valor cada. Como les dije, nos importa hacia el infinito. Y pueden existir valores de x y k para los que no se cumplen, pero eso no me importa, porque nosotros estamos analizando a medida que la entrada crece, ¿sí? O sea, el análisis de complejidad computacional es responder la pregunta, ¿cómo se comporta mi algoritmo a medida que mi entrada crece? ¿Sí? Nosotros vamos a analizarlo de esa manera. Bien, ¿será que, qué pueden decir acá? 2x es cota superior de x, y eso es muy importante para lo que vamos a decir. Entonces yo puedo decir que una constante mayor o igual que 1 por g de x va a ser cota superior de g de x. ¿Lo ven acá? Y eso es muy importante para la definición que voy a dar. C por g de x es una cota superior para f de x y g de x. O sea, que usted va a multiplicar con una constante. ¿Y ¿Ah? si C es No puede ser negativo, debe ser mayor o igual que 1. ¿Y si es 1? También va a ser cota superior, ahorita les voy a mostrar. La función es cota superior de sí misma. La cuestión de techo es que tú no te puedes pasar. Si tú estás a la altura del techo, el techo sigue siendo tu cota superior. O sea, si yo pueda tocar el techo, él sigue siendo cota superior mío. Porque la vaina es no poderlo pasar. Traspasar. O sea, puede ser igual, más no traspasarlo. Exactamente, la definición es menor o igual. Y aquí viene este. Entonces, primer teorema. Si g de x o algún c por g de x es una cota superior de f de x, para los x mayores que k, se dice que f de x es o de g de x. Esa es la notación O. La notación O les habla de un techo asintótico. Muy bien. Asintótico. Asintótico es que hacia el infinito se cumple que g de x es cota superior de f de x. Ahora yo les hago una pregunta, observen estas dos.
¿Será que g de x podrá ser cota superior de f de x? Miren la definición. Si es por un c. ¿Qué pasa si yo multiplico g por una constante? Si la subo, Va a ser mayor. va a ser mayor, observen acá. Pero si multiplica f por la misma constante. No, solamente multiplica es el g. Ahora, vamos a usted lo multiplica por una constante más grande. La única manera que f de x supere a g de x es si tiene algún término polinómico más alto. Por ejemplo, si g de x es n al cuadrado. ¿Y qué pasa si f de x es n al cubo? El más grande f de x. Algún momento f de x va a superar a g de x. No se preocupen, eso ahorita lo vamos a evaluar bien. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven que el crecimiento de f de x es menor que el de g de x. De hecho, si hubiéramos podido analizar g de x mucho más allá, en algún momento se iba a cruzar con f de x. ¿Sí? Pero igual, la forma más fácil de verlo es multiplicarlo por c. Ustedes pueden ver la función genérica. En algún momento va a superar a quién? A f de x. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Para eso podemos usar GeoGebra. Sí. Entonces, ahora viene el teorema. Dadas dos funciones f y g, se dice que f de x es o de g de x si existen constantes c y k tales que f de x es menor o igual que c por g de x. Y se cumple para los x mayores o iguales que un k. Entonces, aquí está. Entonces, básicamente la notación O, que es lo que están explicando acá, es un conjunto de funciones. O sea, son todas las funciones que cumplen esto. Que O de f de x es todos los f de x que cumplen que 0 es menor o igual que f de x, menor o igual que c por g de x. ¿Por qué f de x tiene que ser mayor o igual que 0? Son complejidades. ¿Sí? Son complejidades. ¿Ah? ¿Puedes esperar un momentico? Yo le hago una preguntita. Si f de 3 lo multiplicamos por una constante, entonces sería cota superior del conjunto de... Usted multiplica con esto por 1.000.000. ¿Sí? Y puede ser que quede acá arriba, pero en algún momento el crecimiento de x cuadrado lo va a superar. Es por el crecimiento. Recuerden que estos son valores muy altos. ¿Sí? Usted puede poner la constante aquí más alta que quiera, pero en algún momento te van a superar. Siempre x al cuadrado va a ser cota. Siempre va a ser cota superior. Recuerden que ese es el Infinito. ¿Sí? Lo analizamos hacia el infinito. Entonces, por acá, ¿qué sería o x cuadrado? Son todas las funciones que cumplen eso, que sería x a un medio, logaritmo de x al cuadrado también cumple, entre otras. Muestre que 7x cuadrado es o de x al cubo. Yo voy a mostrar la demostración que hacen en esta diapositiva y les voy a mostrar una demostración que me parece un poco mejor. Entonces lo que hacen acá es básicamente, se cumple que 7x cuadrado es menor que x al cubo para x mayores que 7. Básicamente hacer la intersección. ¿Listo? Es hacer la intersección. C igual a 1, K igual a 7. Pero les voy a mostrar otra demostración que a mí me gusta más. ¿Y es por aquí? Básicamente pone C igual a 1 y encuentra el valor donde se intersectan. ¿Dónde se intersectan? En x igual a 7. Cálculo monovariable. Pero les voy a mostrar otra demostración que a mí me gusta más, que les recomiendo. 7x cuadrado es ¿qué? O de x al cubo. Miren lo que voy a hacer. Entonces, 7x cuadrado es menor o igual que c por x al cubo. ¿Qué valor le quieren? Entonces, podemos darle un valor a c o bien podemos hallar los valores de c que sirven. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces lo voy a poner el límite cuando x tiende a infinito de 7x cuadrado menor o igual que c por x al cubo. Como les mencioné, yo no puedo competir contra el celular por estas razones. ¿Sí? Les muestro límites y ya me esponjaron. ¿Sí? Ay, los límites son bonitos, muchachos. Muchachos, una de las cosas más bonitas de la vida es la matemática, porque puede describir fenómenos y cosas que suceden a nuestro alrededor de una buena manera. No de manera perfecta, pero de una buena manera. De hecho, bueno, yo hice el 18 de octubre tenemos un eclipse anular. Sí, y va a cubrir bastante. Es a las 2 de la tarde. ¿Qué? Un eclipse anular. Y nosotros estamos justo en el área de la sombra. Va a estar el sol con la luna, pero va a verse alrededor. Si ustedes tienen un buen telescopio, es una buena oportunidad de ver las llamas solares. No lo vayan a mirar directamente.
Baila. Lo que pasa es que en los eclipses totales el sol se cubre totalmente, ¿no? En los eclipses anulares aparece la corona solar y la luna. Yo uso una radiografía. Usa una radiografía. Si ustedes detallan, van a alcanzar a ver las llamadas solares. Es el 14 de octubre de este año. ¿Qué día cae? El 18, un viernes. Estamos con. ¿Un miércoles? ¿Miércoles o viernes? Creo que era viernes. El 14. El 14, cae viernes. Viernes cae, el 14 cae sábado. Bueno, es el viernes de esa semana. Google, el eclipse anular. Bueno, muchachos, entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo se pudieron dar cuenta que iba a haber eclipse anular? Matemáticamente. ¿Y la más fea? Solar eclipse, octubre 14. Octubre 14. ¿Cae sábado? Bueno, muchachos, observen eso. La última vez que uno de mis recuerdos más antiguos es de 1991. Hay una canción sobre eso. ¿Sobre ese eclipse? Una señora. Bueno, pues sigan contando. Sí. Muchachos, uno de mis recuerdos más antiguos es el eclipse de 1991. No, ustedes no estaban vivos, obviamente. Yo tenía 4 años. Sí. No, hombre, que no me ¿Cómo que no? acuerdo. Estaba vivo. Usted tiene 28 hace 2 años. Bueno, muchachos, entonces aplicamos el límite. Usted es del 94. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasa con este 7x al cuadrado sobre x al cubo? Se convierte en 0 y este se convierte en 1 y les da 0 menor o igual que c o bien c mayor o igual que 0. ¿Qué debe cumplir c? ¿Que c sea mayor o igual que 1? ¿C mayor o igual que 0 cumple? Sí. ¿Me siguen allí? No. Si le da un valor menor que 1, significa que no existe. ¿Me siguen allí? Otra forma de demostrarlo. Denme un valor de C, el que ustedes quieran. ¿De C? Sí, el que quieran. 12. X al. Q. Aplicamos el límite, ¿cómo nos queda? 0 mayor que 12. 0 menor o igual que 12. ¿12 es mayor o igual que 0? No. Sí. Mayor o igual, sí. Sí, sí. O sea, miren que ahí dio por los dos lados, muchachos. Pero me equivoqué. Es demostrar, muchachos. Por un lado es demostrar. Recuerden que el teorema dice que C es mayor o igual que ¿qué? Que 1. Cuando nos dice que C es mayor o igual que 0, ¿C es mayor o igual que 1? Sí. Escoja cualquier valor de C mayor o igual que 1 que el teorema va a aplicar. O el otro es darle un valor de C y le da una desigualdad. La desigualdad tiene que ser ¿qué? Verdadero. Me parece este método mejor. Miren, es x al cubo o de 7x al cuadrado. Acá el profe le da valores, pero yo lo voy a demostrar de la otra manera. Miren acá. ¿Qué quiere decir esto? X al cubo es menor o igual que c por 7x al cuadrado, ¿verdad? Voy a aplicar el teorema. No voy a darle un valor a c. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menor o igual que c por 7x al cuadrado. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cubo menor o igual que c de 7x al cuadrado sobre x al cubo. ¿Qué me da eso? 1 mayor o igual que 0. 1 menor o igual que 0. ¿Eso es verdad? ¿Esto es? Esto es falso. ¿Me siguen allí? La misma demostración está diciendo que eso no es cierto. O sea que se puede mostrar más fácil con límite que con. Sí, me parece más fácil que tanteando. Eso es lo que he llegado después de dar varias veces este curso, porque es que este método que muestran acá es muy de tantear y no se puede equivocar fácilmente. En cambio, en este el límite te asegura que no. Pero es que usted ahí lo muestra fácil porque son dos variables. Igual, ahorita vamos a verlo con las variables que quieren. Porque ¿sí? es que con muchas variables. Lo que uno no puede aplicar la derivada. ¿Para qué la derivada? Porque para el crecimiento, cuando la derivada es positiva. No, porque es que tenés que comparar dos crecimientos. O sea, sí podrías comparar dos crecimientos, pero se complica mucho. Bueno, denme un valor que sea, muchachos, el que quiera. 98. Entonces sería 98 por 7 de x al cuadrado. ¿Cuánto es 98 por 7? 98 por 7, muchachos, es 700 menos 14. ¿Por qué?
Espera que me bugueé. 98 por 7, ¿cuánto Ah, sí. es? por 700 cien, menos 100 por 14. siete. Ay, 700 menos 10, 690. Y 690 menos 4, 86. Verifiquen y verán. Muchachos, recuerden que las matemáticas son sus amigas, no sus enemigas. Uy, yo hacía eso, pero no me gusta. Bueno, muchachos, límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cubo menor o igual que 686 x al cuadrado sobre x al cubo. ¿Cómo me da? Uno menor o igual que 0. Eso es mentira. Me dio una contradicción. ¿Esto es? Falso. ¿Estamos ahí? Por contradicción. ¿Se acuerdan de las demostraciones por contradicción? Entonces, o sea, nos podemos saltar todo este pedazo, o sea, sabiendo eso, aplicándole el límite, sale en un momentico, ¿no? O sea, simplemente como con verlo, usted ya puede como analizar. Exactamente, es lo que quiero que lleguen. O sea, realmente yo no he cambiado estas diapositivas, pero pues yo ya estoy a punto de quitar esto, porque es que esto no me aporta nada. O sea, él lo que hace es tratar de encontrar un valor del K o un valor del C, pero realmente no lo encuentro con mucho sentido. Bueno, y ustedes pedían un ejercicio menos, aquí tienen el ejercicio menos. Voy a hacer este primero y estos tres le quedan de Y logaritmos. tarea. Ay, muchachos, los logaritmos son sus amigos. No. Ese es como el que está por ahí a la esquina. Sí, Los límites, vea, una chimba, parcero. pero los logaritmos no. Logaritmos los niños raros que sientan por ahí a la esquina. Ok, bueno, si alguien por allá se siente ofendido, pues tiene derecho a pegar. Bueno, muchachos, permítanme, porque aquí sigue otra cosa. El de una matriz, profe, considere el siguiente programa que busca el B de una matriz. ¿El P? Aquí lo estoy viendo. Ah, se los... Usted. Ah, pues yo no sé qué habré hecho ahí. Bueno, muchachos, esto es menor o igual que quién. ¿Qué estoy demostrando? Que es O de x al cuadrado. C por x al cuadrado. ¿Me siguen allí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a aplicar el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? X al cuadrado más 2x más 1, menor o igual que c por x al cuadrado. Como yo soy un hombre de perezas, ¿qué creen que voy a hacer? Copiar y pegar, ¿cierto? Lo siento, pues no soy tan fuerte como ustedes son muchachos y muchachas muy fuertes. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Qué podemos decir acá? Esto es 1, 0, 0, y esto es c. Me da c mayor o igual que 1. ¿Esto es verdad? Recuerden que debe cumplirse que c sea mayor o igual que 1. ¿Esto es verdadero? Y ahora, tenemos poniéndole un valor a c. Obviamente, muchachos, el valor de c no le pueden colocar 1. Debe ser a partir de 2. Todo bien. ¿Qué valor le coloco a c? 3. 3. Listo. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2x más 1 menor o igual que 3 por x al cuadrado. Si aplicamos el límite, ¿cómo nos queda? 1 menor o igual que 3. ¿Siguen allí? Así. 1 menor o igual que 3. Este se hace 1, 0, 0 y 1 por 3. Recuerden que se cancela por el mayor exponente. ¿Listo? Entonces me da 1 menor o igual que 3. ¿Qué significa eso? Que es verdadero. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La cota superior asintótica nos va a hablar del peor caso de los algoritmos. ¿Por qué el peor caso? Nos impone un techo. ¿Sí? Es decir, que el algoritmo no va a ser más complejo de lo que plantea la cota. ¿Me siguen allí? O sea, no puede estar por encima de ella. Pero no me habla nada de lo que pasa por debajo. Puede ser cualquier cosa que pase por debajo. Yo podría decir que un algoritmo es O de n al cuadrado y realmente solo tener comportamiento de n, ¿sí? O comportamiento constante, que estamos abajo. Entonces, O me habla de lo peor que puedo esperar, porque me impone un techo. O sea, me dicen que el algoritmo no puede estar por encima. Por eso es que se suele utilizar muchísimo. Cuando ustedes les hablan de O, no le están diciendo que el algoritmo exactamente comporta así, sino que lo peor que usted puede esperar es que esté sobre ese nivel. ¿Listo?
Entonces, la pregunta, encontramos dos algoritmos, uno que es O de n al cuadrado y otro que es n log de n. N log de n está por debajo de n cuadrado. Cuando es n log de n está entre n y n al cuadrado, o sea, está en la mitad. Bien, entonces yo tengo un algoritmo que me dijeron que era O n al cuadrado y yo tengo un T2 que es n log de n. ¿Qué se puede esperar en cuanto al tiempo de ejecución de estos señores? Que uno va a ser. Que el peor caso de ambos, vamos a decir que el peor caso de este es n cuadrado y que el peor de caso de este es n log de n, o sea que el peor caso de T2 es mejor que el peor caso de T1. Eso es lo único que nos están diciendo. El peor caso de T2 es mejor que el peor caso de T1. Dije el peor. Yo no he hablado nada del mejor. Porque los logaritmos así. El logaritmo crece más lentamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo peor que puedo esperar de T2 es este orden, una función por n log de n. Y lo peor que puedo esperar de T1 es n al cuadrado. Evidentemente es mejor T2 que T1, ¿sí? En ese peor caso. Pero ¿será que siempre podemos asegurar que el algoritmo 2 es mejor que el 1? No, porque igualmente va creciendo. Es que esto solo habla del peor caso, ¿vale? Lo peor que puedo esperar de T2, de T1 es una conjunción cuadrática. Y lo peor que puedo esperar de T2 es una función n log de n. Naturalmente esto está por debajo de n al cuadrado. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? En el peor caso, T2 necesita hacer menos operaciones que T1 para resolver un problema. Ahora, ¿yo puedo asegurar que siempre sea mejor 2 que 1? No. No, porque eso solamente me hace lo peor que puedo esperar. Puede ser que para algunos casos T1 se comporte mejor que T2. Entonces esto es una notación que solo nos habla de lo peor que podemos esperar, ¿vale? O sea, ¿saben? Nos dice que el algoritmo no va a ser más alto que una función de n cuadrado. ¿Cuál sería una función más alta que n cuadrado? Como n al cubo o n al cuadrado logaritmo de n. ¿Sí me siguen allí? O sea, no va a ser algo peor que una función en términos de n al cuadrado. ¿Qué me dice esto? Esto no va a ser peor que una función de n logaritmo de n. Entonces, cuando usted va de notación o le están diciendo, vea, eso es lo peor que yo puedo esperar de usted. ¿Sí? Pero usualmente se coloca la cota más ajustada, es decir, la más cercana pues al peor caso. ¿Sí? En ese caso. Entonces, ¿podemos asegurar que el algoritmo 2 es mejor que el 1? La respuesta es no. Pueden haber casos donde el algoritmo 1 se comporte mejor que el algoritmo 2. Pero usualmente usamos esa notación no para lo peor que podemos esperar. Ya la otra semana vamos a ver una notación que se llama teta, que es tanto arriba como abajo. Y la notación omega que viene es piso. Ahora usted no puede estar por debajo del piso. Bueno, a menos que haya gente acá que sean reptilianos y abran un portal en el infierno, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, y es un abuso, ¿cierto? Decir que el tiempo de inserción solo es O n al cuadrado. ¿Realmente está hablando de qué? El peor caso. Del peor caso, ¿sí? Bueno, ahorita sigue cota inferior. Bueno, señores, señoritas, les deseo un feliz fin de semana. La otra semana viene la diversión con recurrencias. Y no me ni padre, espíritu. Diversión con banderas.